Momentos de inercia. Este trabajo, realizado por Andrea Carmona y Sonia Valcárcel, va dirigido al profesor Javier Ángel Ramírez Masferrer, al cual autorizamos a utilizar este vídeo en cualquier asignatura o curso. Durante la presentación desarrollaremos los conceptos de momentos y tensores de inercia, las propiedades de los ejes principales de inercia. Mostraremos algunos ejemplos de momentos de inercia en los sólidos más comunes. También hablaremos sobre los teoremas para momentos de inercia respecto a un eje, haciendo especial hincapié en el teorema de Steiner. Y finalmente terminaremos con un ejercicio de este. Introducción. La inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley del movimiento de Newton, la cual nos dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose a no ser que sobre él actúe una fuerza externa. Cualquier cuerpo que efectúe un giro alrededor de un eje desarrolla inercia a la rotación, es decir, una resistencia a cambiar su velocidad de rotación y la dirección de su eje de giro. La inercia de un objeto a la rotación está determinada por su momento de inercia. El momento de inercia es, pues, similar a la inercia, con la diferencia que es aplicable a la rotación más que al movimiento lineal. El momento de inercia depende de la distribución de masa en un objeto. Cuanto mayor distancia hay entre la masa y el centro de rotación, mayor es el momento de inercia. Por ello, el momento de inercia se relaciona con las tensiones y deformaciones máximas, producidas por los esfuerzos de flexión en un elemento estructural. Momento de inercia respecto a un eje. Para una partícula de masa m situada en el punto P y con velocidad v, su momento cinético respecto a un punto O es el producto vectorial de OP por la masa por la velocidad. Supongamos que esta partícula describe una circunferencia de radio r en torno al origen con velocidad angular omega, tal y como se ve en la figura. Su velocidad es el producto vectorial de omega por el vector posición. Vemos que OP y V son perpendiculares en todo momento. Por lo tanto, el momento cinético de esta partícula respecto al centro de la circunferencia es perpendicular al plano de esta y de módulo mr² omega con dirección perpendicular al plano de la circunferencia y sentido dado por la regla de la mano derecha. El escalar que multiplica el vector rotación mr² es una medida de la inercia de la partícula respecto al movimiento de rotación. Recibe el nombre de momento de inercia de la partícula respecto al eje delta. El momento de inercia relaciona una magnitud cinemática, omega, con una magnitud cinética, L sub 0. Para un sistema de partículas, por ejemplo un sólido rígido, el momento cinético del sistema respecto de un punto es la suma de los momentos cinéticos de cada una de las partículas que componen el sistema. Si el eje de rotación es un eje de simetría del sólido, los vectores momento cinético y rotación son paralelos. Si los vectores de rotación y el momento angular no son paralelos, existe una relación lineal entre el momento cinético y el vector rotación. Para ello, el momento de inercia respecto a un eje se ve sustituido por el tensor de inercia. Esta matriz dependerá de la forma en que se distribuye la materia del sólido y tiene que ver con la inercia que presenta el sólido a un cambio en su rotación omega, por eso la llamaremos matriz de inercia. Dimensionalmente, un momento de inercia es una masa por una distancia al cuadrado, por lo tanto siempre es una cantidad positiva y su unidad en el sistema internacional son kilogramos por metro cuadrado. El momento de inercia depende, por tanto, de la distribución de masa y del eje en cuestión. Un mismo sólido puede tener infinitos momentos de inercia diferentes, según el eje que tomemos. Esta magnitud es muy útil para estudiar cómo se mueve la materia alrededor de dicho eje. Momentos de inercia de cuerpos continuos. Se definen momentos de inercia respecto a ejes, planos y puntos. En todos los casos la definición es similar. Se divide el cuerpo continuo en elementos diferenciales y el integrando se construye multiplicando la masa del elemento diferencial por el cuadrado de la distancia del elemento geométrico respecto al que se define el momento de inercia. Momento de inercia respecto a los planos cartesianos. En este caso aparece la distancia del elemento de volumen al plano coordenado correspondiente.
Momento de inercia respecto a los ejes cartesianos. En el integrando aparece el cuadrado de la distancia de cada elemento del sólido al eje coordenado correspondiente. También se puede utilizar la notación x, y y z. Momento de inercia respecto del origen. Si el punto es el origen de coordenadas, tenemos en el integrando la distancia de cada punto del sólido al punto en cuestión. Si los elementos geométricos son los planos y ejes cartesianos, pueden demostrarse las siguientes relaciones. Las tres primeras son muy útiles para el cálculo de piezas con estructuras rectangulares y la última para calcular piezas con simetría esférica. Productos de inercia. En estas magnitudes aparecen mezcladas las distancias de cada punto del sólido a los dos planos coordenados. Los productos de inercia pueden ser negativos o positivos. De las definiciones desarrolladas vemos que se cumplen que P y J es igual a PJI. Tensor de inercia. La matriz o el tensor de inercia es una matriz que se define de modo que sus componentes son momentos y productos de inercia. Podemos decir que la matriz de inercia es una especie de carnet de identidad, una tarjeta con 9 números y la información necesaria para estudiar y predecir el comportamiento dinámico de un sólido rígido, sea cual sea su forma y distribución. Se escribe I sub O, donde el subíndice O hace alusión al punto en el que se cortan los ejes de los momentos de inercia que figuran en la matriz. Los momentos de inercia I11, 22 o 33 serán los elementos de la diagonal principal y los productos de inercia P y J cambiados de signo son los elementos no diagonales. Ejes principales de inercia. Al igual que hemos expresado las componentes de la matriz I sub O respecto de un punto O, se pueden calcular respecto a cualquier punto del espacio, obteniéndose en cada punto una matriz de inercia, es decir, un campo de matrices de inercia. La teoría de las matrices nos dice que los elementos no diagonales se convierten en nulos si hacemos pasar por ese punto unos ejes cartesianos cuyas direcciones I sub 1, I sub 2 y I sub 3 sean autovectores, es decir, direcciones principales de inercia. Al eje correspondiente a la dirección principal se le llama eje principal de inercia. Todo eje principal de inercia cumple una serie de características. La primera de ellas es que si en un punto A la dirección definida por el vector UK es dirección principal de inercia, entonces el producto de inercia será 0. La segunda, dado un eje baricentral, si la dirección del eje es dirección principal de inercia en un punto, lo es en todos los demás. Tercera, si un eje es dirección principal de inercia en dos de sus puntos, entonces es baricentral. Cuarta, todo eje perpendicular a un plano de simetría es dirección principal en el punto de corte. Quinta, todo eje de simetría es dirección principal en todos sus puntos. Sexta, en el caso de sólidos planos, todo eje perpendicular al plano másico es eje principal de inercia en el punto de corte. Y séptima, en el caso del sólido plano, todo eje perpendicular al plano del sólido es dirección principal en el punto de corte y además en un punto cualquiera A del sólido. Ejemplos de momentos de inercia. En el estudio dinámico de la rotación de un sólido no solo influye su masa, sino la forma, las dimensiones que ocupa en el espacio y cómo está distribuida su materia. Es por ello que vamos a mostrar los momentos de inercia más usuales. Cilindro macizo. Sea una superficie cilíndrica de radio R, altura h y masa m, cuyo eje de inercia coincide con el eje del cilindro, el momento de inercia es un medio de la masa por r cuadrado. El tensor de inercia en un eje que pasa por el centro de masas es el producto del momento de inercia por una matriz cuya diagonal principal es unitaria en todos los ejes exceptuando el que pasa por el eje del cilindro. Cilindro hueco. El caso del cilindro hueco de radio interior R1, radio exterior R2, altura h y masa m es análogo al cilindro macizo, solo que hay que tener en cuenta las diferencias de radio. Disco y semidisco homogéneo. Sea un disco de radio R y masa m, cuyo eje de inercia coincide con el eje del disco,
el momento de inercia será 1/4 de la masa por r². Y el tensor de inercia en el eje que contiene al centro de masas será el producto del momento de inercia por una matriz de diagonal principal unitaria, exceptuando el eje que atraviesa el disco, que se multiplica por 2. En el caso de un semidisco de radio r y masa m, el tensor de inercia será igual, pero en este caso no se calcula en el centro de gravedad. Para calcularlo en G deberíamos aplicar el teorema de Steiner. Barra homogénea. Sea una barra homogénea de longitud L y masa m, cuyo eje de inercia es perpendicular al centro de la barra, el momento de inercia será 1/12 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. El tensor de inercia será el producto del momento de inercia por una matriz de diagonal principal unitaria, exceptuando el eje que atraviesa la barra, que no lleva masa. Placa. Paralelogramos de lados A y B y masa m. Su eje principal de inercia es el eje perpendicular a la placa que pasa por el centro. El tensor de inercia en el eje que contiene al centro de masas es igual a 1/12 de la masa por la longitud de la placa que atraviesa cada eje al cuadrado y la suma de ambas al cuadrado en el caso del eje que pasa perpendicular a la placa. Esfera maciza. Superficie esférica de radio r y masa m, con eje de inercia cualquiera que pase por su centro. El momento de inercia será 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, y en el caso de ser hueca, 2/3. El tensor de inercia será el producto del momento de inercia por una matriz de diagonal principal unitaria. Teoremas para momentos de inercia respecto a un eje. El momento de inercia respecto a un eje sabemos que es el producto de la distancia al cuadrado por la masa. Teorema de los ejes paralelos o de Steiner. Este teorema lo desarrollaremos a continuación debido a su importancia. Lo utilizamos para calcular el tensor de inercia de un sólido rígido en un eje que no pasa por su centro de masas. Teorema de los ejes perpendiculares o de la figura plana. Un sólido puede considerarse plano cuando sus dimensiones en una determinada dirección son mucho más pequeñas que a lo largo de las normales a ella, el caso de una chapa metálica o el de una varilla. Si consideramos, como en este caso, que la coordenada 3 tiene un espesor despreciable, se cumple la siguiente relación: I3 es igual a I1 más I2 en O, lo que nos permite calcular uno de los momentos de inercia conocidos los otros dos. Dado un sólido rígido y un eje delta, de modo que I sub delta es el momento de inercia del sólido respecto a ese eje, el radio de giro respecto a dicho eje se define como K. Es la distancia respecto del eje a la que tendría que estar una masa puntual m para que tuviera el mismo momento de inercia que el sólido. Alternativamente, es el radio que debería tener una cáscara cilíndrica uniforme con masa total m para que su momento de inercia respecto a su eje de simetría coincida con I sub delta. Esta magnitud es útil para caracterizar el movimiento de inercia de sólidos no simétricos o cuyo momento de inercia es difícil de calcular, por ejemplo para engranajes. Teorema de Steiner o de ejes paralelos. Como hemos visto, en muchas ocasiones lo más sencillo es calcular el tensor de inercia de un sólido rígido en su centro de masas. ¿Pero qué ocurre si queremos calcular el tensor en otro punto del espacio? Pues para trasladarlo podemos usar el teorema de Steiner. Este teorema relaciona las componentes de la matriz de inercia en un punto cualquiera con las componentes en el centro de masa I sub g, expresadas ambas en la misma base. A continuación vemos las distintas formas de aplicarlo dependiendo si tenemos momentos de inercia, tensores de inercia o productos de inercia. Para tener una idea de la aplicación práctica del teorema de Steiner, vamos a realizar un ejercicio. Consiste en hallar la matriz de inercia en el vértice A de la siguiente placa rectangular homogénea de masa m, dimensiones A por B y centro de masas G. Para obtener el tensor en A debemos aplicar el teorema de Steiner. En primer lugar, Steiner nos pide el tensor de inercia en el centro de gravedad, el cual hemos visto anteriormente.
Observamos que necesitamos las distancias a los ejes principales. La distancia al eje X es b medios en j sub 0, la distancia al eje Y es igual a medios en y sub 0 y la distancia al eje Z la hallamos mediante el teorema de Pitágoras. Solo nos queda sustituir en la fórmula de Steiner. En primer lugar ponemos el tensor de inercia en el centro de gravedad y le sumamos la masa multiplicada por la distancia de los ejes al cuadrado en la diagonal principal menos la masa por los productos de inercia y acabamos obteniendo el tensor de inercia en un punto A.